Y eso también, o que yo estoy forzado a ser monotributista cuando en realidad estoy trabajando en relación de dependencia con una empresa. Yo no estoy trabajando como freelance. Pero igual el sistema me obliga a hacer de cuenta que soy monotributista. Eso también es precarización laboral. Porque además, bueno, y situaciones de informalidad en las que se pueda contratar un enfermero, de que no tenga aportes o que no tenga obra social, paradójicamente. Todo eso es precarización laboral, de tener muchas horas y que eso no se refleje en mi sueldo, o que sí se refleje, pero igual yo estoy trabajando 12 horas seguidas y eso tampoco es algo bueno. Todo eso es precarización laboral. En la situación esta de que me estén pagando a destiempo o que no me paguen es precarización laboral. Porque yo estoy forzado, además de cumplir con estas horas, a trabajar de otra cosa para complementar ahí con este sueldo que me falta. Con mayor autonomía o independencia dentro del subsector privado, tal como ocurre en el caso de los médicos o médicas. Quiere decir que tienen un poco más de autonomía cuando trabajan para sí mismos o en una empresa privada, pero no en el sector público. El sector público es mucho más demandante. Y en el sector público además van a estar siempre por debajo de una autoridad que va a ser un médico probablemente. Dentro del sector salud en general, eh, acá no sé por qué escribí esto mal, a ver. Dentro del sector salud en general, pero los trabajadores o trabajadoras de enfermería en particular están especialmente expuestos a la violencia laboral. O sea, dentro del sector salud en general, pero particularmente los enfermeros y las enfermeras, están especialmente expuestos, y esto también es de Ortega, a la violencia laboral. En sus, que después en el texto lo va a encontrar como BL, ¿sí? Estén atentos a eso. En sus distintas formas, representando cerca de una cuarta parte de los casos totales de violencia en el trabajo. Dentro, digamos, de la torta de trabajadores y de casos de violencia en el trabajo, una cuarta parte son todos enfermeros. Piensen la magnitud de eso, ¿sí? Porque la violencia laboral puede haber en cualquier trabajo. Una cuarta parte de eso es enfermeros. Es muchísimo. Y lo que va a explorar ahí el texto es que esa violencia laboral es ejercida entre pares, entre superiores, digamos, los enfermeros como en relación con sus pares enfermeros, los enfermeros en relación con sus superiores y los enfermeros en relación con los pacientes. En esas tres clases de relaciones están expuestos a la violencia laboral. Eso es lo que les va a contar el texto. Entonces, no solamente hay precarización laboral, y digamos esta violencia laboral contribuye a esa precarización. Son condiciones muy adversas de trabajo. Y de eso les va a hablar más ampliamente ese texto. Bueno, voy a dejar acá y después el lunes les voy a mandar las consignas, o sea que tenemos tiempo. Y ahí después podemos, ustedes ya saben cuáles son los textos que tienen que leer, entonces ahí vamos a poder hablar un poquito más en profundidad de los textos que tienen. Me voy a fijar si no les agrego uno más de los tres que yo ya les dije. Por las dudas les recuerdo, ustedes esto se lo pueden pasar por WhatsApp, que entonces van a ser Burgos, Ortega y Ramaciotti, ¿sí? Que ya están subidos al aula. Esos son los textos que habría que leer. A ver, voy a ver si tiene alguna consulta.
Claro, en Santa Cruz están pidiendo que los auxiliares se profesionalicen. Claro, y por eso esa es como la batalla que viene ya desde esa época. Desde los años 60 viene esa cuestión. Pero sepan que eso es un problema particular en estas zonas en las que vivimos, en, en Santa Cruz o en Chubut, porque es más difícil, sobre todo en Santa Cruz, acceder a terminar la carrera. Los que viven en Santa Cruz tienen que venir a Comodoro a terminar la carrera y es complicadísimo. Eh, por ahí es más fácil para los que viven en Comodoro, pero si en Sarmiento, en el interior de la provincia de Chubut es más difícil. La violencia, parece que ahí tengo problemas de conexión. Bueno, espero que puedan ver esta pregunta, si no, les digo que dice, la violencia laboral tiene que ver con que nuestro trabajo en vista de otros es algo discriminado. No, no tanto. Es más bien, no. O sea, por ahí el texto les va a hablar de discriminación, pero es más que nada con respecto a, eh, a, a los enfermeros y las enfermeras que pertenecen al colectivo LGBT, ¿sí? Que es lesbianas, gays, trans ¿me estoy olvidando de algo? Y bisexuales, creo. O sea, creo que me estoy olvidando de ellos. Entonces, porque Ortega después se va a dedicar más a hacer un estudio de campo sobre eso, sobre cómo viven esas personas lesbianas o gays o bisexuales o trans dentro de la enfermería. Y porque además hay algo que creo que está ahí como no dicho, de que muchas lesbianas y gays se dedican a la enfermería por alguna misteriosa razón. Los textos que hay para leer están acá, son los que les estoy mostrando ahí, Burgos, Ortega y Ramazzotti. Pero cambié de lugar porque parece que perdía la señal. No, porque además yo no sé bien, o sea, yo no me imagino por qué un enfermero o una enfermera sería una profesión a discriminar. La verdad que yo no me lo imagino mucho. Porque, no sé, porque alguien pensará que es una especie de, no sé, como una especie de mozo, pero en el hospital, como un sirviente, no sé. Por ahí hay algo de eso tal vez. Ahí en el texto simplemente plantea la cuestión de la violencia laboral. Si hay soluciones todavía no sé. Y yo creo que no me crucé con gente que profundice sobre esa cuestión. Pero de hecho piensen que es un texto bastante reciente. Esto no es algo que se haya instalado como problema dentro de la enfermería y creo que es un problema importante. Con violencia laboral se refiere a que hay una violencia en el trato laboral, ¿sí? Donde generalmente se mezclan cuestiones personales que no deberían estar mezcladas con lo profesional. Por alguna razón que además tampoco el texto les va a decir cuál, porque es el comienzo de una investigación, sucede esto. O sea, los hechos son de que hay violencia laboral dentro de esta profesión de la enfermería. ¿Por qué? Es algo que lo va a ir descubriendo Ortega en otros trabajos. Ustedes búsquenlo a Ortega a ver si escribió algo nuevo, porque en realidad, en definitiva, es probable que él sea un tesista doctoral y este artículo que tenemos nosotros es solo el comienzo de su investigación. Y esa violencia laboral consiste en un destrato, porque no significa una violencia
directa de agarrarse a piñas, ¿no? A veces es un maltrato solamente. También es que exista la posibilidad de agarrarse a piñas o lo que sea, pero es un maltrato constante que entonces además genera un estrés extra a todo lo que implica la profesión. Además de ese estrés que provoca la profesión de estar ahí lidiando con la muerte y la enfermedad, se suma este de lidiar con superiores que maltratan a esas enfermeras. Piensen que si pensamos entonces que la mayoría de las enfermeras son mujeres y que algunas son lesbianas y que los varones, algunos son gay, hay ahí ya una carga que está atravesada por, obviamente, la cuestión del patriarcado, de que hay un desprecio de lo femenino que circula en la sociedad, que es un desprecio de lo femenino también en esos hombres que sean femeninos, es un desprecio de lo femenino también ejercido por mujeres, o sea, hay mujeres que desprecian lo femenino, a veces sin darnos cuenta, y que eso contribuye a un desprecio de esos profesionales de la enfermería. Esto no se los dice explícitamente el texto, es más una teoría mía, pero que está basada en otro montón de cosas que yo leí. Eso por un lado. Después está esta cuestión de clase, de que hay un desprecio. Estoy elaborando en base a lo que yo sé, pero no es algo que vaya a encontrar directamente en Ortega. Pero este desprecio de clase, de que esta persona está ahí como en una posición de subordinación, de que está al servicio mío, como tiene que cuidarme, entonces está ahí pendiente de mí, da lugar a la posibilidad del maltrato, sobre todo cuando yo estoy además enfermo, cuando estoy incómodo, cuando estoy en una situación en la que no quiero estar. Expreso mi odio, mi mal humor a esa persona que tengo ahí más cerca. Entonces, toda la situación contribuye a esta violencia laboral. Y ese estrés que provoca la misma muerte y la misma enfermedad también ayuda a este desprecio entre pares, que aunque los dos seamos del mismo equipo, digamos, que se expresa ahí con la gente que más tengo cerca. Muchas veces pasa que los equipos, por ejemplo, en terapia intensiva o en terapia común de internación, son equipos rotativos. Entonces eso también contribuye, como el cuidado sobre la persona se tiene que dar 24 horas, hay distintas personas en distintos turnos. Y entonces eso también a veces contribuye a que hay un cortocircuito entre los distintos turnos. Como que el otro siempre lo va a estar haciendo mal. Y ahí también eso contribuye a una violencia laboral. Y sumado a estas malas condiciones de trabajo, donde no hay insumos suficientes, donde yo, por ejemplo, en esta situación de coronavirus, un problema es que los trabajadores de salud tengan el equipo necesario para combatir esta enfermedad, que no es suficiente con tener un barbijo, que está la máscara, que está una correcta colocación y extracción de la bata, de estas cosas que se ponen, de las cofias, de lo que se ponen en los pies, en las manos. Todo esto, crea unas situaciones de tensión muy grandes. Entonces, a eso se refiere un poco esto de la violencia laboral. A ver, estoy leyendo los comentarios. Claro, está esta distancia entre médicos y enfermeros, como si el médico fuese más profesional que el enfermero, por un lado, ¿no? Por supuesto que si
pensamos en... esto sucede en todos los ámbitos. Los que son más jóvenes también va a haber como un motivo para molestarlos o estar encima de ellos porque son jóvenes. Esa también es otra posibilidad de discriminación, digamos, pero que tampoco es específica de la enfermería y que, nada, que eso además existe en todos lados. Claro, lo de la religión no lo sé, porque ahí no sé cómo funciona. O sea, y la religión es todo un tema porque esto era algo que yo pensaba, como ya vimos esto de que la salud empieza a constituirse como un ámbito predominantemente, el modelo médico hegemónico es básicamente también entender a la salud como un problema al que la ciencia se tiene que dedicar. Vieron que hay muchos ahora que están diciendo, a mí lo único que me interesa es lo que diga un infectólogo y nadie más con respecto a la enfermedad, como si la enfermedad fuese algo exclusivamente, algo que solamente la ciencia médica se tiene que dedicar a eso. Y en realidad la enfermedad es un fenómeno social, como tratamos de verlo acá, que afecta otras cuestiones como la economía, como la cultura, como otro montón de cosas. Entonces hay otros profesionales que pueden dar su opinión, no solamente los médicos científicos. Entonces el tema de la religión ahí también es un problema porque como la única opinión válida es la opinión de la ciencia médica, y esto que digo no es la ciencia médica es mala y es estúpida y no sé, no, es hegemónica también porque tiene resultados buenos, pero eso no significa que sea la única voz a la que hay que escuchar. Hay mucha gente que cree mucho en su Dios, en sus dioses, en sus costumbres religiosas, en lo que sea. Y eso hay que considerarlo a la hora de sostener un tratamiento o de abordar una enfermedad. No estoy pensando tanto en el coronavirus, sino en otras situaciones. Por ejemplo, el parto, donde hay otras culturas que el parto lo tramitan de otra manera. Y la verdad que ir al médico a una situación ahí donde soy una más y donde me tratan medio como un cacho de carne o nada, todo una cosa muy con olor a desinfectante, por ahí no es lo que en mi religiosidad no entra en esos cánones. Y entonces tengo la posibilidad de elegir otra cosa o estoy obligado a parir de esa manera médica científica. Bueno, pero bueno, me alegro que se haya entendido. Eh, claro, bueno, pero ahí es otra cuestión esto de la religión. Pero a la vez también hay sectores religiosos que renuncian completamente a la intervención médica científica y se empiezan a crear, como empiezan a ser una amenaza para el conjunto. Esto de que hay muchos, ahora que muchos no, por suerte, pero que está apareciendo esto de, bueno, yo quiero tener un poco de libertad en esta situación y yo no quiero estar encerrado en mi casa. Creo que no se me puede obligar a mí, de hecho es un poco, sería inconstitucional que nos obligasen a estar encerrados completamente, porque de pronto estaríamos privados de la libertad, como está un preso, que de hecho está ahí por una pena. Entonces de pronto mi situación no es tan distinta. Y entonces esas personas reclaman tener como mayor libertad. Pero si todos de pronto tenemos la libertad de salir y no estar obligados a nada, esto se convierte en un problema público demasiado grande, donde te va a afectar a vos y a todo el mundo. Entonces, nada, ahí es donde se plantea un problema ético, cuando yo no puedo decir completamente y muy fácilmente, bueno, es blanco o es negro, sino que es complicado, está matizado, ¿sí? No es que la ciencia médica sea mala y las religiones sean buenas,
ni que las religiones sean malas y la ciencia médica sea buena. Hay ahí como un choque en el que uno tendrá que decidir, y es complicado. Eh, claro. Bueno, pero dejemos acá y el lunes retomamos ya con las preguntas. Ustedes vayan leyendo estos textos que están acá, Burgos, Ortega y Ramazzotti. Capaz que en estos días les subo un cuarto texto, ahí veremos. Y bueno, nos vemos el lunes.